todo el sistema menor que la parte pulmonar. Por lo tanto, patologías que sean del lado izquierdo van a repercutir de manera retrógrada a nivel pulmonar, ¿ya? Y esos son los conocidos cor pulmonares, que son patologías que porque tengo un problema en el lado izquierdo, voy a terminar con una afección pulmonar. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, se define como un estado en que el corazón no va a aportar suficiente volumen sanguíneo a la sangre. Y por lo tanto vamos a terminar en un paciente hipóxico, que va a ser hipóxico en los órganos y termina con hipoxia a nivel celular, ¿ya? Entonces vamos a tener mecanismos involucrados en esto. Y aquí están los conceptos que los tienen que manejar al dedillo, que son los conceptos de precarga, poscarga y contractilidad muscular. ¿Pregunta para? Sí, es pregunta para. No, es serio, pregunta para. Porque, ¿sí? No estoy mintiendo. Lo que pasa es que cuando hablemos después de mecanismos de tensión, de afecciones, tenemos que entender la diferencia cuando estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es cada uno? Aquí se los puse. Cuando usted habla de precarga, está hablando de la tensión del músculo cardíaco, ¿ya? Por eso dice el grado de tensión del músculo antes de contraerse. Esto lo vamos a ver súper en detalle porque esto yo creo que no lo vieron. Entonces, porque uno siempre piensa en su mente que tiene que ver con la cantidad de sangre que llega. Uno dice precarga ante el corazón. Es cierto en cierta medida que tiene que ver con el volumen. Si usted tiene poco volumen, entonces el corazón se va a distender menos y la precarga se afecta. Pero si tengo un corazón que tiene problemas para distenderse, también se afecta la precarga, porque ese no se está distendiendo bien. Entonces no es sinónimo de volumen, que es lo que el primer error que uno tiene. Uno piensa que esto es volumen. No, es el grado de tensión del músculo antes de comenzar la contracción o sístole. Y eso puede ser por falta de volumen, que es lo más frecuente, y por eso dice afección del llenado ventricular, pero también puede ser porque no se distendió. Una fibrosis, por ejemplo, genera que no se distienda en el corazón. La contractilidad, aquí no sé qué, puse en otro primo, no es que me equivoqué, pero esto en macro es contractilidad, tiene que ver con la fuerza que va a tener ese corazón para contraerse. Y no es lo mismo que contractibilidad, tiene una L, no una B, es contractilidad. Eso tiene que ver con que la fuerza para contraerse no solamente tiene que ver con, como dice su nombre, con fuerza, sino también con el cronotropismo, que es el tiempo de contracción. Esas dos cosas están involucradas en eso. Eso depende mucho del estado de la fibra. Si la fibra está mala, no se va a extender ni a contraer. Y eso es como lo que vamos a ver después de la ley de Frank Starling, que si se extiende mucho, por ejemplo un elástico, hay un momento que el elástico no va a volver a su posición normal, sino que va a quedar latibudo, ¿ya? Y la poscarga, esto tiene que ver con la fuerza que tiene que ejercer el músculo cardíaco para sacar la sangre del corazón al vascular. O sea, está muy involucrado aquí la resistencia sistémica, la hipertensión sistémica. Estos tres factores, la contractilidad, la precarga y la poscarga, van a determinar lo que es el gasto cardíaco, ¿ya? O sea, esos tres factores nos van a decir cuánto volumen nuestro corazón va a eliminar. Por lo tanto, el gasto cardíaco es el primer término que es muy importante. Fisiológico, no fisiopatológico, pero importante. Entonces, esta curva ¿la vieron? No. Ya. No se me hace que no la han visto. Ya, esta curva en fisiología es súper importante. Por eso es que se la estoy pasando, porque esta sí que es relevante. Se llama curva de volumen ventricular con presión. Y esto se ve muy enredado, pero no es tan difícil de ver. Recuerden que el corazón tiene válvulas, ¿no es cierto? La sigmoidia y las atrioventriculares, ¿no es cierto? La tricuspidia que va por el lado derecho y la bicuspidia que va por el lado izquierdo. ¿Por qué la derecha es tricuspidia? Porque son 3. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué fisiológicamente el lado derecho tiene 3 y el lado izquierdo tiene 2? Es una pregunta de fisiología. ¿Por qué el lado derecho tiene 3 válvulas y el lado izquierdo 2? ¿Por qué no tiene al revés? ¿Por qué no tiene 3 y 3 o 2 y 2? ¿Por la presión de la sangre o no? No tiene que ver con la circulación, tiene que ver con el efecto. No, tiene que ver con lo siguiente. Esto tiene
en ciencia se llama teología, se me olvidó la palabra. Bueno, pero mire, en ciencia nada tiene un fin, pero uno le busca un fin. Lo que ocurre es que el lado derecho, si se fijan, la sangre es una sangre desoxigenada. Sí. Y el lado izquierdo es oxigenada. ¿Qué es más grave, que usted devuelva sangre desoxigenada o oxigenada? Desoxigenada. Entonces, por eso el lado derecho tiene 3 válvulas, para que sea más difícil que haya regurgitación mitrálica derecha. Porque ahí usted estaría devolviendo sangre desoxigenada. En cambio, si el lado izquierdo falla, que es lo más frecuente, hay regurgitación, pero de sangre oxigenada, porque viene la circulación menor que la del pulmón. Entonces, ¿por qué tenemos 3? Porque es más peligroso que se vuelva sangre sin oxigenar, porque va a intoxicar el cuerpo, a que se vuelva sangre oxigenada, que por último está sin, con oxígeno, como dice su nombre. ¿Ya? Es por eso que tenemos 3 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. Entonces, si se fijan en esta curva, hacia la izquierda tenemos el volumen y la presión va hacia arriba. Entonces, como dice acá, la válvula mitrálica se va a abrir. ¿Ya? ¿Cuándo se abre la válvula mitrálica? Cuando el ventrículo tiene que llenarse de contenido. ¿Ya? Ahí se abre la válvula mitrálica. Entonces, si se fijan, yo lo que hago, abro la válvula mitrálica, y si mi ventrículo no tiene nada de sangre, se empieza a llenar de volumen. Llenar de volumen, llenar de volumen, llenar de volumen. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como diástole ventricular. Se llena, pero fíjense que la presión no aumenta. Esa es la idea, que no aumente la presión en ese momento. Porque si no aumenta, puede ir extendiéndome fácilmente y que entre más sangre. Entonces, la presión no aumenta y va a ocurrir que después hay un momento en que el volumen empieza a aumentar un poco la presión. Entonces, ese aumento pequeño, que es esta curva que está acá, va a hacer que la válvula mitrálica se cierre. ¡Pum! Se cierra. Y ahí, como esa va a estar cerrada, lo que va a ocurrir es este término que se conoce como contracción isovolumétrica. Cerré la válvula mitrálica, tengo una bolsa en el ventrículo con sangre. Pero esa bolsa con ventrículo con sangre en algún momento tiene que salir al sistema. Pero para salir, el músculo se empieza a contraer y a tener más fuerza, y eso es lo que se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama isovolumétrica? Porque no está perdiendo sangre, se está ahí, se están todas las válvulas cerradas. Lo que estamos haciendo ahí es que genera tanta fuerza de tensión que en algún momento esa tensión va a abrir las válvulas sigmoideas, que son la pulmonar y la aórtica. Y ahí está esto. Se abre la válvula aórtica y ocurre la sístole ventricular, que es el periodo de eyección. La sístole ventricular, si se fijan, es a altos volúmenes que van bajando y la presión se mantiene siempre alta. Esa es la idea, porque si no, imagínese usted, de un momento a otro, tiró una fuerza contráctil y la presión, si baja muy rápido, no va a alcanzar a llegar a todo el sistema, tiene que llegar a los dedos de los pies, por ejemplo. Para lograr eso, es que la presión se tiene que mantener alta. Y es por eso que tenemos esta fase en que el corazón se mantiene siempre tenso. Y una vez que el volumen ya disminuyó bastante, como ya no sale más sangre, la válvula aórtica se cierra y ¿qué es lo que va a ocurrir? Es una válvula, es un ventrículo que no tiene sangre, pero están todas las válvulas cerradas. Entonces la presión ahí empieza a bajar de a poco, porque se empieza de nuevo la musculatura a relajar. Entonces empezamos a bajar toda la presión, ¿ya? Y volvemos de nuevo a todo el proceso. Profe, ¿la sístole entonces va a terminar con el cierre de la válvula aórtica o antes? No, termina con el cierre. Con el cierre. Sí, ahí termina la sístole. La sístole es todo el proceso hasta que se cierra la válvula aórtica, ¿ya? Y ahí están todos los ruidos cardíacos que lo van a ver después en medicina, que son el ruido de la primera válvula mitrálica aórtica, y el segundo tono es cuando se cierra la sigmoidea, ¿ya? Pero eso lo van a ver después en clínica. Entonces, esto es importante porque si yo, por ejemplo, tengo un problema en el volumen, la curva va a llegar hasta acá, por ejemplo, porque tengo menos sangre. Por lo tanto, no va a subir tanto la presión y voy a cortar la presión y esa sangre no va a llegar a nivel periférico. Y ahí está cuando las personas que tienen hipovolemia, por ejemplo, tienen los miembros periféricos más helados, porque la sangre no logra llegar a ese lugar. Lo otro, si yo por ejemplo tengo problemas de presión
la presión es muy alta, entonces el volumen que voy a lograr va a ser mucho menor, porque la curva se me va a correr hacia la izquierda. ¿Ya? Es cuando uno dice que las curvas se corren hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es netamente fisiología, nada más. Pero ese término nos va a ayudar después cuando hablemos de tensión cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda, ejemplos, traumas cardíacos, infartos, que los perros, ¿por qué es poco frecuente el infarto? ¿Por qué un perro, la pregunta que le hace toda la persona, ¿por qué un perro es poco frecuente tener un infarto? ¿Hay una doble percusión? Sí, esa es la primera, doble perfusión, ¿no es cierto? Igual la segunda, que el perro tiene menor predisposición a hacer accidentes ateroscleróticos. La parte vascular del perro genera menos ateromas. Esa es la segunda. Pero sí, como usted dice, la principal es que las coronarias son dos separadas en el perro. En el humano es solo una. Se tapa una y murió. También el perro tiene microinfartos. Eso que uno dice que no tiene infarto es verdad, pero los microinfartos sí lo sufren. Hay zonas de infartadas en los corazones de los perros también. Pero no hay un infarto completo. Profe, dijo un término que no tiene Aterosclerosis, No. ateromas. Eso. El ateroma es, lo que hace que la aterosclerosis es un proceso completo en que el tapón graso, cuando se suelta de la parte del vaso, por ejemplo, usted cuando tiene colesterol alto va acumulando lípido y el vaso se va engrosando. En algún momento ese grosor se suelta y forma un trombo, pero de grasa. Eso se llama ateroma. El trombo ya suelto de grasa, que puede tapar una arteria. Aquí lo que vamos a tener es que cuando el paciente tiene una falla cardíaca aguda en un infarto, lógicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como dice, una falla sistólica y el paciente falleció. O sea, así de simple. Lo bueno es que los perros, la insuficiencia cardíaca aguda es muy poco frecuente. La que sí tenemos, y que es muy, muy frecuente, es la insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, la insuficiencia cardíaca crónica, la gracia que tiene es que hay una adaptación de ese corazón, ya sea hormonal, ya sea, en realidad es una adaptación hormonal que genera una adaptación muscular en el paciente. Si fijan acá, tenemos un corazón en que hay un ventrículo. ¿Cuál es el izquierdo? ¿Este o este? ¿Este? El más chico, sí. El más chico, ¿por qué? Porque, por lo que yo sé, porque está en la Ya, más que el ápex es porque está la musculatura más gruesa. Piensa siempre eso. La inyección Hacia el sistema mayor. Entonces siempre donde está la musculatura más gruesa, cuando tenemos la pared libre, la pared interventricular, donde está más grueso siempre el lado izquierdo. Entonces fíjense que acá lo que ocurre es que el lado derecho se empieza a engrosar. Entonces en ese paciente lo que estamos viendo es una adaptación. Probablemente como ese paciente no puede eliminar sangre, para adaptarse empieza a haber una hipertrofia del corazón, que puede ser fisiológica, puede partir muy bien, pero termina patológica. Entonces los mecanismos de insuficiencia cardíaca crónica pueden ser sobrecarga de volumen. Usted a un paciente le puso mucho suero, puede ser una causa. Disminución de la distensibilidad. Si usted tiene lo que se llama un hemopericardio, que es sangre en el pericardio, recuerden por anatomía que el pericardio está fuera del epicardio. El pericardio es una telita que está, se puede acumular sangre y es muy frecuente, y el corazón no se va a distender. Eso es problema de distendibilidad o algún tumor. Sobrecarga de presión. y Sí. edema, ¿no? Lo que pasa es que el edema le va a generar más que nada hipertrofia, pero el edema no va a disminuir la contractilidad del corazón mismo. Sobrecarga de presión, por ejemplo, tengo una hipertensión sistémica, un paciente renal que tenga problemas para que retenga más sodio, va a aumentar la presión sistémica y el corazón tiene que trabajar más y produce una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y disminución de la contractilidad, pueden ser arritmias, pueden ser un paciente que tenga lo que se llama cardiopatía dilatada. A veces el corazón se distiende tanto, que después como se distendió, como dijimos recién con el elástico, no puede contraerse. Y ese paciente tiene problemas de contractilidad. O la otra opción es que ese paciente esté con problemas de inotropismo, que es la fuerza para contraer, ya sea por un estímulo neurológico o catecolamina, y también lo genera.
¿Ya? Son las dos causas de disminución de la contractilidad. Entonces vamos a hablar de sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen, la principal causa es cuando tenemos problemas de sacar la sangre. La más simple. ¿Cuál es la más simple? Cuando yo empiezo a tener más volumen. Cuando tengo un problema para eyectar o un problema de regurgitación. Si yo, por ejemplo, tengo un problema en eyectar, tengo una válvula sigmoidea. Cuando hablo de sigmoidea, recuerden que son las pulmonares y la aórtica. Si tengo una válvula sigmoidea que está con estenosis, me va a costar sacar sangre y por lo tanto se va a acumular y va a tener sobrecarga de volumen. Por otro lado, si tengo una válvula que es insuficiente, por ejemplo la insuficiencia mitrálica, se va a ver más sangre hacia la aurícula y también va a haber una distensión de ese corazón. Si tengo una insuficiencia, que eso sí que es raro, aórtica o pulmonar, entonces se devuelve la sangre de la aorta hacia el corazón y va a haber una sobrecarga. Lo más frecuente es que tengamos problemas de eyección en pacientes pequeños y una de las principales son las estenosis aórtica o subaórtica, porque ahí hace diferencia. Entonces, ese paciente nació con él apretado con la válvula. Entonces lo que uno hace es que mete un catéter, le pone ¿cómo se llama la válvula? Le pone una válvula que la inflan y abren en la estenosis. ¿Ya? Eso es bien frecuente que ocurre. Profe, una pregunta, ¿eso ocurre cuando... Profe, ¿eso ocurre cuando los niños, cuando son fetos, hay una parte que está abierta y luego, o que está cerrada y después de abrirse? ¿Es producto de eso? Ya, es que esa es otra causa. Pero eso que usted me dice es, también a los perros se llama comunicación, pero interventricular. Entonces lo que ocurre ahí es que el ventrículo está comunicado. Entonces la presión ¿de dónde va? Del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces empieza a aumentar el volumen, porque la sangre no sale por la aorta, sino que va al corazón derecho. Pero en algún momento el corazón derecho aumenta tanto que va del derecho al izquierdo. Entonces ese paciente se vuelve cianótico o azul. Cuando usted ve un paciente con comunicación interventricular y está cianótico o azul, es un paciente mucho más complicado, que es más avanzado. Pero no es como lo mismo, pero igual lo puede dar. Puede haber sobrecarga ventricular por lo que se llama comunicación interventricular. Así se llama. Bueno, lo que va a ocurrir acá es cuando tenemos sobrecarga de volumen, aumenta, genera una hipertrofia del corazón. Pues si yo tengo más contenido de volumen, el corazón para sacar ese volumen se empieza a hipertrofiar. ¿Cuál es el problema? Que al principio está súper bien, no pasa nada. Pero en algún momento el consumo de oxígeno va a aumentar. Si la célula es más grande, la célula consume más oxígeno. Por lo tanto, eso es lo más complicado. Y ese falta de consumo de oxígeno, supongamos que este paciente es sobre cardiópata crónico, puede generar también arritmias. Ese corazón puede empezar a fallar y genera incluso arritmias por hipoxia celular. Pero, como les decía, el mecanismo compensatorio que va a ocurrir en un principio tiene que ver más que nada con la hipertrofia, que después se va a descompensar. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico en que vamos a tener, primero, sobrecarga de volumen, porque, esto es un ejemplo, un ventrículo puede ser poco distensible, o sea, el ventrículo no se distiende, no sé por qué, hemopericardio, un tumor de base cardíaca, hipertrofia, un gato hipertrófico, por ejemplo, cualquier causa. Entonces va a aumentar la tensión de la pared ventrículo y el ventrículo se va a tender a distender o dilatar. Ese ventrículo va a tratar de hacer un aumento de su volumen de alguna forma. Pero la capacidad de distensión está disminuida. Por lo tanto, como yo trato de distenderme y no puedo, aumento la presión final diastólica. Recuerden que la presión final diastólica es cuando yo me estoy distendiendo y no logro distenderme más antes de empezar la sístole. Hay un aumento posterior de la poscarga, porque a este corazón le está costando mucho sacar la sangre y falla la sístole. La sístole falla porque falla la diástole. Si no tengo buena diástole, no voy a eliminar buena sangre, porque no tengo mucho contenido en el corazón. Y vamos a tener una insuficiencia cardíaca. Si el corazón falla y el corazón no está eliminando bien sangre, el corazón por sí solo puede generar un aumento de la presión capilar, porque esta sangre se empieza a devolver
y todo se empieza, entre comillas, a encharcar. Entonces vamos a tener que el corazón que falló genera una hipertensión, y esa hipertensión a su vez va a fallar más el corazón. Y este es un círculo que termina haciendo que el paciente falle. Si un paciente crónico no tratado va a fallecer por este mecanismo. Son las explicaciones de por qué estos pacientes, cuando usted lo ve, generalmente están hipertensos, si su corazón está fallando. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, para esto, cuando ustedes piensen siempre en por qué la hipertrofia genera problemas, piensen que en un principio la hipertrofia es totalmente benigna. Y esta es la ley que le han pasado desde el colegio, que es la de Frank Starling, en que, como dice ahí, el corazón lo que va a hacer es que si llega mucha sangre, va a aumentar la precarga. O sea, va a tratar de extenderse mucho más para llenar más volumen, porque me está llegando más volumen. Y eso lo hace para poder contraerse con más fuerza. El clásico globo que se extiende y elimina con más fuerza. Pero existe un límite fisiológico para esto. Que si usted lo sobrepasa, el corazón no se va a extender más. ¿Ya? Y por lo tanto va a tener cada vez mayor volumen y va a generar una insuficiencia cardíaca. Profesor, Dígame. Esto es un resumen los que va a pasar, los que tratamos habitualmente, el corazón late un poquito más rápido. ¿Lo que pero tratamos este- cómo? Habitualmente. ¿Cómo tratamos habitualmente el corazón? Los que trotamos Ah, los que habitualmente. trotan. Sí. Los que trotan, ¿cuál es la idea? Generar una hipertrofia, pero la hipertrofia que usted tiene que generar es una hipertrofia que se llama excéntrica, en que las células vayan creciendo hacia alrededor del corazón. La hipertrofia patológica es la concéntrica que crece hacia adentro, y eso es porque disminuye el volumen a nivel del corazón del miocardio. Entonces, la idea de hacer ejercicio es que su corazón tenga hipertrofia, pero la que se llama excéntrica, que es hacia alrededor, que el corazón crezca de tamaño, pero la cámara no se achique. La mala es la que se llama concéntrica, en que las células crecen hacia adentro y por lo tanto se achica ese corazón. Esa es la patología. Por eso cuesta menos después, ¿Sí, po? por eso va costando cada vez menos. Exactamente. Porque tiene una mayor capacidad cardiopulmonar individual. ¿Ya? Como les decía, al final de cada parte les puse un resumen, pero no moderaba ese con resumen. Entonces, la tensión. La tensión, esta ecuación, en realidad, si se la aprenden, como que ya el resto es súper fácil. Por lo tanto, yo les recomendaría que esta se aprendiera, porque en realidad con eso ya está listo. La ecuación. Porque la ecuación de la tensión es presión por el radio partido por el grosor del ventrículo. ¿Ya? Y con eso, todo el resto vamos a pasar 10 diapositivas sin ningún problema. Entonces, si aumenta la presión o aumenta el radio, que eso es lo que está en el numerador, va a aumentar la tensión. Y eso es bueno, hasta cierto punto. Porque al aumentar la tensión, voy a tener una mayor contracción y voy a eliminar mejor la sangre. Pero, por ejemplo, si yo aumento mucho el grosor del ventrículo, como dijimos recién, disminuye la cámara, por lo tanto disminuye la tensión, o sea, aumenta la tensión, pero se vuelve más ineficaz, y después ese paciente termina colapsando. Entonces, esta cosa, si se la aprenden, vamos a entender súper bien la tensión. Ahora, si disminuye la presión o disminuye el radio, como les dije, vamos a tener problemas de que la tensión es menor y se expulsa menos sangre. En realidad, esto se los dije. No, esto lo voy a explicar de otra manera. Esto después lo leen, pero se lo voy a explicar con la ecuación porque es más fácil. Mire, por eso les decía que esta ecuación es súper fácil para entender todo. Si usted, por ejemplo, baja la presión porque tiene poco volumen, el corazón se extiende menos y por lo tanto eyecta menos sangre y se vuelve insuficiente. Si usted tiene una cardiopatía hipertrófica, concéntrica, que el corazón, por ejemplo, se engrosó hacia adentro, ejemplo, un gato con hipertiroidismo. El gato con hipertiroidismo genera una cardiopatía hipertrófica. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener que va a disminuir el radio, porque el volumen disminuyó y por lo tanto la tensión disminuye, porque no puede extenderme mucho y la sangre que estoy eliminando es menor. Entonces, insuficiencia cardíaca. Si aumento mucho el grosor, que es el grosor de la pared, también voy a disminuir la tensión, porque esto es el denominador.
¿ya? Y casos contrarios, por ejemplo, si usted disminuye el grosor en un paciente con cardiopatía dilatada, ¿cuál es esa? El paciente boxer, en que el corazón crece y usa una pelota, un balón. Entonces aquí lo que usted puede confundirse es decir, pero mire, estoy aumentando el volumen, entonces estoy acá, estoy aumentando el radio un montón, y más encima, usted disminuye el grosor, o sea, lo puso así, delgadito. Usted puede decir, bueno, la tensión acá debe ser máxima. El problema y el error es que la presión que está ejerciendo baja mucho. ¿Por qué? Porque el miocito, al ser muy delgado en un extremo, no va a tener fuerza para después volver a eliminar la sangre. Entonces no tiene presión que genere. Es como una persona que tiene musculatura y otra que no. Una tiene más fuerza que otra. Entonces, eso es lo mismo. Entonces, aquí el problema y la dificultad que a uno se le confunde es la cardiomiopatía dilatada. El corazón es una bolsa de globo gigante y que si yo veo la ecuación digo, perfecto, aumenté el radio, disminuí el grosor y debería aumentar la tensión. Por ahí usted está perdiendo lo que es la presión, ¿ya? Y eso, como dice acá, tiene que ver con la fuerza de los miocitos. O sea, los miocitos están tan delgados que tienen muy poca fuerza para volver a contraerse, ¿ya? O sea, no se da cuenta, aprende a hacer la tensión y está listo. Nada. Sobrecarga de presión, como les dije, principalmente la estenosis aórtica y pulmonares, pero también estamos hablando de la hipertensión a nivel sistémica. Por lo tanto, cualquier problema a nivel de riñón, por ejemplo, va a generar esto. Recuerden que el riñón, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, eso recuerden la fisiología, va a aumentar la presión, entonces vamos a tener ese problema. Y el miocardio va a generar una, está subrayado, hipertrofia concéntrica, no excéntrica. Por lo tanto, es la hipertrofia, que las células van a crecer hacia adentro, y es la hipertrofia poco funcional, que es la que no queremos. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de cómo la sobrecarga de presión va progresando. Vamos a tener primero una geometría normal, un remodelado que se llama concéntrico, una hipertrofia concéntrica, pero aquí hay una diferencia. Lo que yo les dije recién tiene que ver con la hipertrofia no por sobrecarga de presión, sino que tiene que ver por sobrecarga de volumen, ¿ya? Cuando estamos hablando solo de presión, en que yo, por ejemplo, tengo una rigidez de ese músculo, pero el volumen es el mismo, igual el corazón se empieza a agrandar hacia adentro primero, ¿ya? Porque eso es para sacar ese poco volumen que tiene. Aquí no está hablando de volumen, está hablando de presión. No se confundan con eso. Entonces, hay una hipertrofia concéntrica para sacar el poco volumen que tenemos. Pero, si esto sigue progresando y la presión sigue estando alta, la hipertrofia pasa a ser excéntrica. O sea, más encima, el poco volumen que yo no logro sacar, porque tengo una distensión muy grande, empieza a crecer para los lados y hacia afuera. Y eso va a terminar en una insuficiencia cardíaca. O sea, esa es la progresión de un paciente cardiópata con una sobrecarga de presión, no de volumen, de presión. Denle una vuelta a estos conceptos. Pregunta. ¿Y eso según el gráfico? Eso según el gráfico. ¿Para dónde se va? Sí. Se va para la izquierda, porque el volumen disminuye. Entonces, ¿se acuerda que el gráfico era como una campana? Todo se hace a la izquierda, porque disminuye el volumen y la presión tiende a aumentar. Entonces se hace más puntiagudo y más corto hacia la izquierda, porque tiene menos volumen, pero mucha más presión. Por ahí se va. La contractilidad, como les decía, tiene que ver muchas veces con la capacidad del corazón de contraerse, como es su nombre. Esto principalmente se habrá afectado en cardiopatías dilatadas o en fibrosis. La cardiopatía dilatada la hemos hablado harto, por esto no vamos a repetir, pero la fibrosis es el cambio del tejido. Recuerden que hemos visto tejidos. Si tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma en el miocardio, ese miocardio se va a reparar con un tejido que no es el mismo miocito. Por lo tanto, va a ser un tejido fibrótico poco funcional. Y ese paciente lo que va a generar es una disminución de la contractilidad, porque estos miocitos no se van a contraer como se contraían anteriormente. Entonces acá también vamos a generar una cardiopatía.
Ahora lo comida ya todos. Hagamos un break, profe, porque claro, está ahí. Sí, vamos a hacer un break. Déjame ver. Vamos a hacer la misma, yo creo. Ah, ya. Esto ya estamos bien. Ya. La disminución de la distendibilidad, las principales causas restrictivas, por ejemplo, engrosamiento, y como dice su nombre, tiene que ver con la rigidez del miocardio para poder extenderse. Cualquier causa que se le ocurra, que sea lógica, cualquier causa de la pleura, cualquier cosa del corazón, cualquier causa que esté con la hipertensión y que el corazón no pueda extenderse de manera adecuada. Como les decía, el derrame pericárdico, el tamponamiento, son de las causas más frecuentes que uno puede ver acá. Y aquí, si usted no saca ese contenido por punción torácica o pericardiocéntesis, no va a mejorar. Entonces acá tenemos el ejemplo. Esto es súper fácil de ver en la clínica. Aquí tenemos un corazón en un corte que se llama sagital. Tenemos, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aorta, y este espacio que está acá no debería existir. Esto que se ve negro es líquido. Aquí está la sangre. Aquí también está la sangre. Y esta línea blanca es la pleura, el pericardio. El pericardio. Entonces, si se fijan acá, tenemos un derrame pericárdico, generalmente asociado a cáncer, muchas veces, neoplasia. Y a la derecha tenemos una figura de un pericardio fibromatoso. Generalmente cuando hablamos de patología restrictiva, el pericardio es como el principal culpable. Esa es la verdad. Ya, vamos a hacer... ahora acá está lo que dijo su compañera de la curva. Véanlo esto después en las diapos, pero ya lo vimos, ya lo hablamos. Si por ejemplo tengo reducción de la contractilidad, la curva se me va a ir hacia la derecha, porque no me puedo contraer mucho. Si tengo, por ejemplo, reducción de la distendibilidad, que no se distiende, la curva, fíjense, que se achica un poco más y se va hacia la izquierda, porque el volumen es menor. ¿Ya? Esto es súper fácil de entender cuando vean, aprendan bien ese gráfico de izquierda. ¿Ya? Esto es reducción de contractilidad y esto es reducción de distensibilidad. Los puntos, puntos que son discontinuos son lo que ocurre cuando usted genera distensión de contractilidad o distendibilidad. ¿Ya? Ya, hagamos un recreo y pasamos a